la verdadera adoración cristiana. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 19 al 26, leemos: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Este gran sermón sobre la adoración cristiana, Cristo lo predica a una sola persona, a la mujer samaritana, pero tiene grandes enseñanzas sobre la adoración indispensables a todos nosotros. Debemos señalar que adorar a Dios es rendir a Dios la reverencia, el honor, el amor y el culto que le es debido. Y desde luego, el adorar a Dios es la prerrogativa y el privilegio más elevado que puede disfrutar todo mortal. Notemos algunas importantes lecciones tomadas de este pasaje leído con respecto a la adoración cristiana. El Señor enseña que la verdadera adoración cristiana, en primer lugar, no es localista, sino universal. Jesús dijo: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El monte de referencia era Gerizim, el monte sagrado de los samaritanos, quienes eran de origen asirio y cuya religión era una mezcla de tradiciones judaicas y creencias paganas e idolátricas. La samaritana reclamaba que era en Gerizim donde había que adorar. Los judíos reclamaban que era en Jerusalén. La de ambos, como la de muchos hoy día, era una adoración localista, que hay que adorar en un lugar o templo o cripta o catedral o religión determinada. A esto Jesús respondió: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en un lugar ni en el otro, ni en ningún otro exclusivamente se adora a Dios, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en la Meca. El hombre no tiene que ir a buscar y adorar a Dios a un lugar, monte o ciudad determinada, pues Dios vino a buscar al hombre en la persona de Cristo, y Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28, 20 y 18, 20. A Dios lo encontramos y lo adoramos ahora, no en un monte o en una ciudad, sino en una persona, en la persona de Cristo. En segundo lugar, la verdadera adoración cristiana no es ignorante, sino entendida. Jesús dijo: adoráis lo que no sabéis. Jesús dijo que adoraban lo que no sabían, porque los samaritanos, aunque decían que tenían los primeros 5 libros de Moisés y una serie de tradiciones judaicas, empero tenían una terrible mezcla de paganismo idolátrico heredado de los paganos de las distintas naciones que poblaron a Samaria cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. De la misma manera, hoy día muchos adoran lo que no saben, lo que no conocen, lo que no entienden, lo que está oculto o en tinieblas, como la adoración de los atenienses en tiempos de San Pablo, que adoraban al Dios no conocido. Hay quienes, sin darse cuenta, en sus prácticas religiosas y ceremonias, adoran a los demonios y a Satanás. Pero en la verdadera adoración cristiana, adoramos lo que sabemos. Dice San Juan: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sabemos que somos de Dios y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es saber que adoramos al Dios verdadero. En tercer lugar, la verdadera adoración cristiana no es ocasional, sino perenne. Jesús dijo, la hora viene y ahora es. La adoración de los samaritanos era en ocasión cuando iban al monte Gerizim, una adoración ocasional. Igualmente hoy en día hay los que adoran ocasionalmente. Se acuerdan de Dios en la Navidad o en la Semana Santa o el domingo o cuando se les muere un ser querido. Aparte de esas ocasiones, viven olvidados de Dios. Pero la verdadera adoración cristiana ahora es siempre, es todos los días, es perenne, es continua, es sin cesar. El salmista David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es maravilloso cuando la adoración a Dios se convierte en un estado permanente en el cristiano. En cuarto lugar, la verdadera adoración cristiana no es fingida, sino sincera. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Si hay verdaderos adoradores, es porque hay adoradores que no son verdaderos o sinceros. Los samaritanos no eran verdaderos adoradores. En Segunda de Reyes 17 del 24 al 34 dice que los samaritanos decían que temían a Jehová y honraban a sus dioses. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Era pues una adoración fingida. También hoy día hay los que dicen que adoran a Dios, pero también adoran y reverencian a sus ídolos e imágenes. Para los tales las palabras de Cristo en San Mateo 15 del 7 al 9 que dice, hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, en vano me honra? La verdadera adoración cristiana es sincera, es honesta, es piadosa. Dice en el Salmo 5:7 como sigue, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré en tu temor. En quinto lugar, la verdadera adoración cristiana no es ritualista, sino espiritual. Jesús dijo, adorarán al Padre en espíritu. El historiador Josefo señala que Sanbalat, el opositor de Nehemías, más tarde edificó un templo en Gerizim, nombró un sumo sacerdote y estableció ritos y ceremonias. Todo esto para rivalizar con el templo de Jerusalén. La adoración de los samaritanos, pues, era cargada de ritos y ceremonias. De la misma manera, muchos hoy día practican una adoración saturada de ritos, ceremonias, letanías, que desde luego dejan el alma vacía. La verdadera adoración cristiana no es ritualista, no son ritos ni ceremonias, no es mecánica, no es en la carne, sino que es en espíritu. No es el cuerpo, ni siquiera el alma la que adora a Dios, sino que es el espíritu humano vivificado por el Espíritu Santo que realmente puede adorar a Dios. Por esto, los ritos, las ceremonias, los formalismos que son producto de la mente humana no es adoración a Dios, pues la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. La verdadera adoración cristiana es en el Espíritu, es libre, es espontánea, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando así adoramos a Dios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. En sexto lugar, la adoración cristiana no es engañosa, sino verdadera. Jesús dijo, adorarán en verdad. La adoración de los samaritanos estaba llena de falacias y de engaños. Hoy día también hay mucha adoración engañosa, falsa, llena de supersticiones, mentiras, leyendas, especulaciones. Desde luego, una adoración así nunca llega a Dios.
tiene que ser en verdad. Esto es de acuerdo a la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. En séptimo lugar, la verdadera adoración cristiana no es objetiva, sino en fe. Jesús dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchos quieren adorar a Dios con muchos objetos, ídolos, imágenes, estampas, pero Dios ni busca ni acepta, sino que rechaza tal adoración. Por el contrario, el Padre busca los adoradores que le adoran en espíritu. Esto es, sin ningún objeto, de ninguna forma delante de ellos. Con razón, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 20 del 3 al 6. El verdadero adorador adora a Dios en espíritu, y el Padre busca al verdadero adorador, y se encuentran en la hermosura de su santidad. Salmo 29:2. En octavo lugar, la verdadera adoración cristiana no es caprichosa, sino ordenada. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos adoraban a la manera de ellos, pero el Señor hizo énfasis que era necesario adorar como Él enseñaba, esto es, en espíritu y en verdad. Mucho se oye decir, yo creo en Dios a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo soy cristiano a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, como mi conciencia me dicta. Ninguno de nosotros, ninguna conciencia humana, ningún cuerpo eclesiástico, jurídico, legislativo o ejecutivo en el mundo está capacitado para decir cómo es que hay que adorar a Dios. El único que tiene toda autoridad, nuestro Señor Jesucristo, ya lo dijo, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, la adoración a Dios tiene que ser como el Señor dice que debe ser. Claro, cada quien puede adorar a Dios a su manera o conforme le dicte su conciencia, pero Dios se reserva el derecho de rechazar tal adoración, pues la conciencia no es el tribunal que puede decidir esto. Y además, conforme a la Biblia, la conciencia puede estar manchada por el pecado. Puede ser una conciencia mala, o una conciencia débil, o corrompida o cauterizada. En la Biblia hallamos muchos casos cuando Dios rechazó la adoración de distintas personas y del pueblo en general por no ajustarse a su palabra. En el ministerio de Jesús los demonios caían postrados delante de Él y le adoraban, pero el Señor rechazaba esa adoración. Así que el asunto no es adorar a Dios a la manera de cada uno, sino adorar como Dios ordena. ¿Y cómo podemos adorar a Dios como Él lo ordena? Es por medio del Espíritu Santo, pues en el nuevo nacimiento, en la nueva criatura, en la regeneración, en el perdón de los pecados, el Espíritu Santo imparte vida al espíritu humano y la capacidad para adorar a Dios, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es por medio del Espíritu Santo, pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 16 y 26. Positivamente, cuando el Espíritu Santo nos inspira, nos dirige y está presente en nuestra adoración a Dios, la adoración estará libre de todo concepto e intervención humana y será una adoración sabia, entendida, inteligente, perenne, constante, permanente, sincera, honesta, piadosa, espiritual, vital, transformadora, verdadera, bíblica, positiva, en fe, directa, eficaz, ordenada, correcta y acepta por Dios. Y de esta clase de adoración que Dios acepta hay muy poca. Hay cultos que no son cultos a Dios porque no hay verdadera adoración a Dios. Son reuniones religiosas que hay de todo, menos verdadera adoración a Dios, refiriéndose a las realidades espirituales
de la verdadera adoración, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que el Espíritu Santo nos ayude a adorar a Dios conforme estas realidades bíblicas y espirituales. Amigo, en estos momentos puede usted entrar por el camino nuevo y vivo de la verdadera adoración a Dios, que es la redención por la sangre de Cristo. Acéptele como su gran Salvador. Oremos. Padre Santo, gracias por el gran privilegio de allegarnos a ti en adoración mediante los méritos del sacrificio de Cristo. Oh Dios, salva estas almas, transforma estas vidas, hazles nuevas criaturas. Señor, sana cada enfermo, que tu virtud sanadora penetre en cada cuerpo enfermo y en cada órgano afectado, y que queden sanos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.